que comprende en esta semana o en esta ocasión para este video de repaso es el entorno de trabajo. Es obviamente una extensión de sistemas de cómputo, como ya lo hemos visto en clases, que hemos visto un poco de aplicaciones, de qué software y un poco de cuanto a conceptos. Ahora al hablar del entorno de trabajo vamos a hablar de todo el sistema operativo, o sea, todo el área donde nosotros nos vamos a dedicar a desempeñar una labor en específica. Generalmente vamos a estar hablando del entorno de trabajo de Windows, o va a ser el sistema operativo principal que vamos a trabajar. Más sin embargo, las aplicaciones que son bastante completas, como lo que es Word, Excel y PowerPoint, que son los principales que vamos a ver, también tienen su entorno de trabajo. En esta ocasión nos vamos a centrar en el sistema operativo, que va a ser el principal nicho de trabajo, donde realmente nosotros tenemos que dejarlo mejor optimizado, mejor trabajado, puesto que es la base donde vamos a ejecutar todo lo demás. Continuando con eso, vamos a ver las características generales de cualquier sistema operativo. En esta presentación existen tres, se están mostrando tres que son los principales, los de mayor auge, los que igual se los he mencionado en clase. Generalmente cada uno de estos sistemas cuenta con un menú de inicio, una barra de tareas, cuadro de horas, donde fecha y hora generalmente, no solamente la hora, pero podríamos hablar uso de hora, el escritorio, que es el área principal de trabajo, y los accesos directos. Cabe recalcar que los accesos directos son relativos. Obviamente en cada sistema se va a representar de forma distinta, igual la barra de tareas, todo visualmente es distinto, más sin embargo la función principal va a ser la misma. Entonces vamos a ver un poco de ellas. Vamos a comenzar con la más usual, la que en este momento pues ustedes tendrán en sus ordenadores, de igual manera tal vez tendrán en su casa o de una u otra forma en tabletas que también ahora vienen instalados. Veamos un poco el contorno de... Veamos que el escritorio es el área principal de trabajo. Veamos donde dice barra de tareas. En barra de tareas es donde van a aparecer todas las aplicaciones que nosotros tengamos abiertas. Entonces ahí, en esa sección, las aplicaciones que tengamos abiertas, cuando las minimicemos, o sea, cuando las hagamos pequeñas, que no las queramos ver principalmente en pantalla, van a aparecer ahí. El cuadro de hora. El cuadro de hora lo que nos permite es visualizar obviamente la hora, a su vez también la fecha, no solamente la hora. Vemos por ahí cómo se encierra, todos los iconos que están en el escritorio se llaman acceso directo. Eso es, no solamente es un acceso directo, tengamos que aclarar que también son documentos, pero en esa área es donde los vamos a determinar. Para caracterizar en Windows 10 lo que es un acceso directo, veamos una flechita azul que permanece en cada aplicación. Por ejemplo, lo vemos en Google Chrome, en los que están ahí, ¿verdad? En Photoshop, en Camtasia, en Vegas, en uTorrent, en Wirecast y en VLC. Esos tienen un accesito, entonces los demás son archivos o carpetas o directorios. Vemos por ahí algo muy específico de Microsoft Windows 10, Cortana. Cortana es el equivalente a lo que es Siri, que tal vez es más conocido en Apple o en iOS o en MacBook Air, lo que ustedes quieran llamar. ¿Qué significa? Es un asistente por voz. Significa que yo le envío un comando por voz. Por ejemplo, buscar imágenes de Google, ese sería el comando. O buscar imágenes en Google, entonces ella automáticamente lo hace. Va y busca una imagen X, las que sea. Entonces eso obviamente hay que configurarlo, hay que coordinarlo y viene un poco de trabajo. Pero este ambiente nosotros lo vamos a poder profundizar muchísimo más, entonces no nos vamos a detener tanto en él. Ahora veamos Linux Debian. Ok, Linux, para hacer una pequeña introducción sobre qué se trata o con qué comprende, Linux en sí es una, entre comillas, marca registrada que nos va a permitir generar muchas variantes de sistemas operativos. Ok, entonces, ¿qué sucede? Debian es una de esas variantes. No la genera toda la misma empresa, porque son organizaciones independientes que no pretenden cobrar con el uso del sistema, sino que con el soporte que le van a dar al sistema. Entonces es ahí donde lo que les mencionaba en clases a uno de los dos grupos, las personas que trabajan vendiendo, digamos, o regalando este tipo de sistemas operativos, su dinero lo generan mediante soporte técnico, mediante reparación, configuración y demás. Vemos como acá cambia un poco dónde está la barra de tareas, el menú de inicio
el cuadro y fecha y hora, y el escritorio se ve un poco distinto. En este caso tenemos dos barras para determinar la barra de tareas. No está incluida junto con la de menú de inicio como si lo hace Windows, pero no vamos a profundizar tanto en Linux porque no lo vamos a entender del todo, porque realmente es complejo. Nos llevaríamos un curso completo. Pero sí me gustaría darles a ustedes una pequeña pincelada sobre qué se trata este sistema operativo, cómo lo hace, para que nosotros lo entendamos. Vamos a inicializarlo. En este caso lo tenemos mediante una máquina virtual. Más adelante, o si gustan, se los explico de una sola vez. Una máquina virtual en sí comprende lo siguiente: nosotros vamos a simular una computadora dentro de nuestra computadora, o entonces vamos a poder tener más de una computadora en la misma. ¿Esto por qué existe o por qué se crea? Porque en su debido momento las personas necesitaron tener, digamos, muchos recursos, o sea, tener muchos servicios en una sola computadora. Y es aquí donde pues se genera o se crea este sistema operativo. Entonces por acá nace. Vamos a darle un segundo para que cargue, puesto que lo estamos virtualizando. Ahora sí lo tenemos para trabajar. El menú inicio de Linux, en este caso la versión de Debian o la distribución, vemos que tiene aquí aplicaciones, sería como el menú inicio. Acá, para explorar o para buscar entre los archivos vemos esta otra parte que se llama lugares. Vemos por acá cómo nos trabajamos en fecha y hora. Vemos por acá la batería, la conexión a la red si en dado caso lo tuviera. Y esta parte de acá, que también ahora la explota Windows, se llama multiescritorio. Entonces, ¿qué sucede? Podemos trabajar en diferentes áreas. Por ejemplo, vamos a abrir acá una aplicación, solamente algo muy rápido para, digamos, para que ustedes logren ver cómo trabaja esto. Vieron que me cambié de escritorio. Acá abajo en esta sección lo que hicimos fue explicarle a ella que tenemos más de un área de trabajo, que nuestro escritorio se extiende más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces tenemos varias áreas de trabajo. Esta es una, acá está la otra y demás. Entonces por el momento vamos a dejar esto acá porque no es de suma importancia, pero para que lo conocieran, pues ahí está. Me voy a regresar un poco en lo que es Windows. ¿Vieron esta opción de acá? Esta opción de acá indica eso también. También tiene multiescritorio Microsoft Windows, pero más adelante lo vamos a ver, o quizás en clases, para que quede un poquito más claro y no profundizarnos mucho en eso, porque eso es un resumen. Ahora vemos otro sistema operativo de la empresa o marca registrada Apple con el nombre Mac, y específicamente la versión Sierra. Vemos el menú de inicio / barra de tareas. Vemos que dice eso porque en Mac, cada vez que nosotros abrimos una aplicación, ejemplo Word, porque también existe su versión, la barra de menú inicio o barra de herramientas que podemos ver ahí suele cambiar sus opciones acoplándose en este caso al Word, al Excel, y agregándole funciones, ¿verdad? Entonces funciona también como barra de herramientas. En cuanto a la barra de tareas y acceso directo, se encuentran en una pequeña barrita inferior con animación que se llama MacDock. La MacDock también se puede llevar a otros sistemas operativos, pero es nativo y nacido en Mac. Ok, entonces ¿qué nos permite hacer? Guarda nuestros accesos directos principales, que nosotros podemos elegirlos, y a su vez también cada vez que una aplicación esté abierta se va a ir a depositar en esa área. El cuadro de horas no tiene mucha ciencia, no hay mucho que explicar en eso. Y vamos a ver un poquito más de nuestro entorno, con el cual vamos a ir trabajando durante todo este curso. Y se llama Windows 10, como ya les explicaba, es de la empresa Microsoft, que es la que lo produce, la que lo programa, la que lo actualiza, la que nos cede poco a poco esos datos. Y comenzamos con el menú inicio. El menú inicio generalmente en casi todos los sistemas, excepto pues en Windows está depositado en la esquina inferior izquierda. En este caso, Windows es representado por una ventanita.
la ventanita ha ido evolucionando y ha ido cambiando gráficamente, pero en este caso la vemos de color blanco y se torna azul cuando la tocamos. El menú de inicio sirve para ver la lista completa de todos los programas, de todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Las ordena por fecha de instalación, después por más usadas y por orden alfabético. A su vez vemos que a un costado tiene una barra que permite ciertos accesos directos, o sea, ciertos accesos rápidos a algunas aplicaciones o programas que sean de nuestro interés. Ahora veamos, esta es otra opción donde también está, después de darle un clic a la barra de menú inicio, vemos el manejo de sesión. El manejo de sesión en sí nos permite cambiar de la configuración de la cuenta, agregarle una contraseña, cambiarle la fotografía, darle algún privilegio o quitárselo, y si no lo tiene pues no nos va a permitir. Bloquear el usuario, eso generalmente es cuando estamos en algún área de trabajo donde hay personas más trabajando, por ejemplo en el laboratorio. Yo quiero agarrar y llevo mi computadora, pero no quiero que nadie la toque y voy a salir un momento, agarro y la bloqueo, salgo un momento y la computadora obviamente va a estar bloqueada por mi contraseña. Si yo no le configuro contraseña, pues el acceso no va, el bloqueo no va a funcionar de nada, pero cuando se lo he configurado va a ser una herramienta súper útil. El cerrar sesión es si yo tengo más de una sesión, o sea, tengo más de un usuario asignado a esa computadora, voy a poder cerrar esa sesión y trabajar con otras si así lo deseara. Las opciones de inicio y apagado. Tenemos suspender, hibernar, apagar o reiniciar. Suspender lo que hace es que disminuye el consumo de energía de la computadora sin apagarla, o sea, al mínimo. Realmente no gasta casi nada de energía y puede durar mucho tiempo. Va a depender obviamente de la durabilidad de cada batería, de las celdas que tengan, pero ya es una cuestión más de hardware y digamos, de su estado. Y a su vez del manejo que tengamos con muchas aplicaciones y demás. Después vamos a hibernar. Hibernar lo que hace es que, por decirlo así, guarda el estado en el que está la computadora. Nosotros la apagamos, entre comillas, sin cerrar absolutamente nada. El sistema guarda ese estado, o sea, guarda... Es como, ¿qué te puedo decir? Un ejemplo. El sistema se duerme. Se duerme, pero nada lo despierta hasta que nosotros leemos el comando. Hasta que nosotros la encendamos como si estuviera totalmente apagada. Cuando él se levanta como estaba. Si por ejemplo yo dejo esta presentación digamos activa o un documento Word activo, le doy a hibernar, la computadora se apaga, le doy a encender y automáticamente ya van a estar todas las aplicaciones, todo el escrito va a estar ahí. Es peligroso porque si tal vez hay algún problema y la computadora se debe apagar del completo y no se ha restaurado a la hora de invernar, puede dañarse, pero también se usa mucho. Apagar, suspende todo flujo eléctrico en el ordenador después obviamente de que el sistema se haya cerrado por completo. Reiniciar, cierra el sistema y vuelve a iniciar el sistema. No hay ninguna ciencia. El entorno, vamos a ver acá los iconos ocultos. Vemos a un costado, a la esquina inferior derecha, donde se encuentra la fecha y la hora, que tenemos algunos iconos de sistema que nos pueden funcionar. La batería, si tenemos una portátil, la Wi-Fi, si nuestra computadora tiene conexión inalámbrica, conexión de audio, antivirus, tal vez algún sistema de almacenamiento en la nube, el sonido. Eso se puede activar o desactivar, y eso pues obviamente esos iconos se pueden ocultar, o simplemente si los queremos eliminar de esa zona también lo podemos hacer, porque nada más es otra forma de que tengamos un acceso fácil a ellos. El centro de actividades y notificaciones es donde nosotros recibimos una notificación del sistema cada vez que se hace una modificación. La modificación puede ser algo en el sistema, como cambiar una fecha hora, cambiar una aplicación predeterminada. Por ejemplo, yo puedo abrir una canción con un reproductor, el de Windows, el que él trae, o puedo instalar uno o otro, ¿verdad? Que se llama, un ejemplo, VLC, KM Player, cualquiera. Entonces yo le puedo decir a la computadora, cada vez que usted vea un archivo de estos, usted debe utilizar esta aplicación en específico. Entonces cuando hacemos esos cambios, ahí sale esa notificación. Cumple funciones también como activar o desactivar el Wi-Fi, el Bluetooth, disminuir o aumentar la luminosidad, accesar a todas las configuraciones, la configuración que se ejerce hacia el proyector y demás. Tiene muchas configuraciones generales, más sin embargo
La ventaja del sistema operativo de Windows es que no solo hay un camino para poder hacer cada una de estas cosas, sino que existen un montón. Ahora veamos el área de configuraciones. Configuraciones es donde generalmente vamos a poder hacer absolutamente todos los cambios que se nos sean permitidos por el sistema como usuarios. Vamos a poder modificar el sistema en cuanto a pantalla, notificaciones, aplicaciones y demás. Vamos a ver ahí un conjunto de actividades y cosas que se van a poder hacer y las vamos a profundizar a continuación. En el sistema permite modificar la configuración de pantalla, notificaciones, aplicaciones para mejorar la experiencia de usuario. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar el fondo de pantalla, el color de la barra de tareas, que va a incluir como menú inicio, nosotros lo podemos hacer así. Si podemos decirle a la computadora, necesito que me notifique esas cosas, pero no esas otras. Queremos cambiar las aplicaciones predeterminadas, ahí se puede hacer. Hora de idioma, es bastante obvio. No hay mucho que recalcar ahí, nada más podemos cambiarle el idioma. Si en dado caso el sistema operativo viniera en inglés, vamos y lo cambiamos a español. Generalmente no es así de sencillo, hay que hacer un poco más de cosas, pero si la versión te lo permite, lo va a poder hacer. La hora, eso lo permite cualquier sistema operativo. Vamos a poder cambiar la hora de forma manual o por zona horaria, que automáticamente descargue de internet lo que sea, la hora necesaria. Dispositivos y Bluetooth. Los dispositivos y Bluetooth es donde podemos configurar nosotros las acciones que queremos que tengan nuestro Bluetooth, si es que nuestra computadora lo tiene, ¿verdad? Obviamente no vamos a pretender trabajar con un Bluetooth si la computadora no tiene el hardware, o sea, esa piecita física que nos va a permitir conectarnos a los celulares o a otros dispositivos por medio de uso Bluetooth. Configuración de dispositivos, hablamos de impresoras, hablamos de teclados, de mouse USBs que puedan conectarse a la computadora y se pueden administrar. Si presentan algún error, ahí los podemos visualizar. Ahí podemos visualizar cuántos hay conectados. ¿Están funcionales o no están funcionales? Y veamos accesibilidad. La accesibilidad en este caso es, perdonen el error que tiene ahí la diapositiva, pero es para darnos ciertas facilidades si nosotros tuviéramos una discapacidad. Por ejemplo, si fuéramos ciegos, podemos instalar el narrador. El narrador es que todo lo que yo toque o donde yo lleve mi mouse, la computadora lo va a emitir mediante un sonido. Por ejemplo, yo abro Word, entonces dice abriendo aplicación. Word está abierto. Estás en la pantalla, el área de trabajo y cositas así. O hacer la letra muchísimo más grande. O si somos daltónicos, podemos cambiarle la tonalidad digamos, en que la computadora nos emite esos colores para que nosotros detectemos los colores correctos. Igualmente también es posible en celulares, no solamente en ordenadores. Ok, vamos entonces por acá, por redes e internet. Redes e internet, obviamente podemos habilitar, deshabilitar el Wi-Fi. A veces las redes nos ofrecen unas conexiones de forma dinámica, o sea, por decirlo así, yo me conecto a la red de la universidad, ella me dice, bueno, esta es su dirección, usted se conectó por medio de esta dirección. Pero si usted quiere, usted puede hacer su dirección y decirme siempre dónde está usted y yo le doy internet. Esos cambios se pueden hacer, pero esos cambios se hacen si deseamos configurar una red interna, si hay ciertas especificaciones, tal vez una impresora de forma directa, una impresora conectada a red, por ahí sería. La privacidad nos permite determinar la ubicación y la cámara. ¿Qué nos referimos a eso? A que las computadoras, desde que se instala Windows 10, ellos toman control de muchos de nuestros datos, de qué trabajamos, de cómo trabajamos. ¿A qué me refiero? Si yo navego en internet y escribo una canción, por ejemplo, vamos a ver algo, no sé qué música le gusta, tal vez una música clásica, la novena sinfonía de Beethoven, escribimos esa canción, la computadora va a comenzar a detectar que nosotros estamos en X o Y lugar y le va a decir al ordenador que guarde esa información ella la va guardando en buena y sana teoría para ofrecernos más adelante, cuando accesemos a internet, información más precisa conforme a nuestros gustos y nuestros deseos. Puede ser peligroso en cuestiones de seguridad, pero también es muy útil. Entonces es como vender nuestra información, nuestra privacidad, por obtener un mejor servicio. Entonces ahí donde hay un estira y encoge es algo muy hablado, pero
se puede cambiar. Personalización, nuevamente venimos a cambiar el fondo de pantalla, el fondo de pantalla de bloqueo, sí que digamos ciertos datos visuales que nos da la computadora, cierta forma visual como logro ver, nuevamente el color y demás, pero como les decía, ¿verdad? Hay muchas rutas en Windows para hacer lo mismo, entonces ahí es donde sucede. Actualización y seguridad. Las actualizaciones en buena y sana teoría, cuando un sistema operativo sale al mercado, en este caso Windows 10, se supone que no está, o sea, está completo para ser usable, pero puede que ellos más adelante detecten un error. Ese error se reporta y ellos generan una medicina, podríamos decirlo de una forma. Ellos le llaman un parche, entonces por decírtelo así, es como que Windows 10 se da una carretera, con el tiempo se dan cuenta que se le hizo un bache y llegan y agarran y digamos le echan otra vez asfalto y ya se corrigió el problema, entre comillas. No queda perfecto, pero esa es la homología más cierta. O sea, se trata de cubrir un error que ya tiene el sistema, mejorarlo entre comillas, pero esto a veces puede hacerlo más pesado, más lento, puede causar problemas, pero por seguridad siempre se debe hacer y se recomienda. Por eso se llama actualizaciones y seguridad, y también ahí estamos hablando de colocar contraseñas y demás, de encriptar archivos y todo lo consiguiente. Las cuentas de usuario, esto lo vamos a ver muchísimo más adelante de forma más profunda, pero vamos a poder agregar nuestros usuarios, eliminarlos, modificarlos. ¿A eso que me refiero? Cuando yo hago mi computadora, cuando yo inicio pues en mi computadora, escribo, bueno, tengo mi cuenta de usuario, por ejemplo la mía sería Eduardo, la suya cada una con su nombre, pero puede existir varias en una misma computadora, y en eso significa que la computadora de ustedes puede tener un fondo de pantalla que diga estudiante, la mía un fondo de pantalla que diga profesor, mis privilegios, o sea, la capacidad que yo puedo tener para modificar la computadora a nivel de sistema es absolutamente todo, y el suyo pues digamos que está limitado, porque sea limitado a que solamente puedan utilizar las aplicaciones que en ella vienen. Y ahora veamos un poco lo que es el concepto, que es un sistema operativo, porque la realidad es que hablamos de sistema, como se los dije en la clase anterior, es como el software base sobre el cual van a ir todos poco a poco instalándose. Viene el sistema operativo, encima de él van las aplicaciones del sistema y después las aplicaciones específicas o programas de aplicación. El sistema operativo, para verlo con el concepto, es un programa o conjunto de programas en un sistema informático que gestiona los recursos de hardware, o sea, lo físico, y provee los servicios a los programadores de aplicación y corre en modo privilegiado respecto a los restantes. Su función es para poder prender la máquina, y para administrar los archivos, crear carpetas, archivos, borrar. Ok. ¿Qué significa esto? La computadora no funciona si no tiene un sistema operativo, porque de lo contrario solo vamos a tener un aparato electrónico que no sirve para absolutamente nada. Y sucede con todo aparato electrónico, sin un sistema, sin un software, sin una aplicación, algo que le diga a él qué significa cada pulsación eléctrica o cada acción física, la computadora no va a poder resolver nuestros problemas. Uso y navegación entre ventanas. Bueno, existen ciertos accesos rápidos entre las ventanas para poder nosotros manejarlas, navegar, minimizarlas, que lo que significa es que va a disminuir esa, digamos, esa ventana o esa área de trabajo hacia la barra de tareas. Va a poder maximizarla, que lo hace cubrir toda la pantalla, o cerrarla si definitivamente deseamos que el proceso cierre. Entonces, cuando eso sucede, nosotros también podemos hacer, digamos, cambiar entre varias aplicaciones abiertas mediante comandos rápidos. Al tabular, que tabular es esa letra que está encima del bloc mayúscula, que tiene una flecha hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Y entonces al tabular, y ahí podemos hacer un cambio de aplicaciones. O banderilla, que es el símbolo de Microsoft Windows, más tabular, y ahí hacemos el cambio también de aplicaciones si lo deseamos hacer más rápido. Igualmente con el mouse nos dirigimos a la barra de tareas, lo seleccionamos y se abren o minimizan. Vemos por acá un menú de acciones que vemos que dice ventanas en cascada, mostrar ventanas apiladas, mostrar ventanas en paralelo o mostrar el escritorio. Eso nos va a permitir organizar esas ventanas de una u otra forma, obviamente más rápido que hacerlo a irlas acomodando. Más adelante les voy a enseñar, obviamente en clase, en vivo lo vamos a ver y va a ser un poco más productivo. Los cuadros de diálogos son todos aquellos cuadros
que se van a generar cuando yo dé un clic izquierdo, o lo que va a hacer es ofrecernos opciones extras a las que ya podemos visualizar. Por ejemplo, este es un clic izquierdo sobre, perdón, clic derecho sobre el escritorio. Y vamos a poder ver las siguientes opciones, ver, de las cuales se desprenden el tamaño de los iconos, también la forma en la que vamos a organizar los iconos, si se alinean en cuadrícula, mostrar el escritorio. Vemos la opción también ordenar, que nos extiende a nombre, tamaño, tipo de elemento, la forma en que nosotros podemos ordenar los iconos en nuestro escritorio. Y en nuevo podemos accesar y crear una carpeta o un acceso directo, que eso va a ser fijo en casi todas las computadoras, pero las aplicaciones que logramos ver abajo van a depender si están o no están instaladas, y nos va a permitir crear nuevos documentos, nuevas carpetas, nuevos accesos directos, ordenar el escritorio. Y esos cuadros de diálogo nos van a ofrecer diferentes capacidades según donde nosotros los toquemos, ¿verdad? No todos van a ser iguales. Las características de los documentos. A nivel de informática o información, vemos todo como documentos, pero existen también las imágenes, los audios, eso se van a ver como documentos en este momento, y vamos a entender que tienen dos características principales. El nombre, el que nosotros le demos, obviamente se lo podemos cambiar más adelante, podemos generar uno nuevo o ella nos va a dar uno automáticamente, pero el nombre es el identificador de ese archivo en específico, y la extensión define el formato en el que está el archivo. Por ejemplo, una canción, ustedes saben que las canciones generalmente se graban en MP3. Es un formato de audio, pero existen muchísimos más. Por acá abajo les dejo una pequeña lista para que ustedes la puedan observar, que dice tipos de archivos, extensión y programa que lo abre. Ok, comprimidos, 7Z, RAR y zip, MP3, WAV, WMA para audio, ejecutables, .exe, video, AVI, MPG. Ahí hay muchísimos, o sea, existen muchísimos. Los que nosotros estamos viendo acá son nada más los más usuales. Más sin embargo, existen diferentes opciones. O sea, podríamos pasar todo el día hablando de ellos, que no podríamos terminar. La realidad es esa. Propiedades de un documento. Cada vez que yo tengo un documento, una imagen, un audio, lo que yo sea, yo le puedo dar clic derecho sobre él y me van a aparecer diferentes opciones. He seleccionado en esta ocasión una captura de pantalla, o sea, una imagen. Y podemos observar cómo ahí nos aparece el nombre, el tipo de archivo, con qué programa se abre, la ubicación, el tamaño, cuándo se creó, se modificó, etcétera. También opciones de seguridad, que vamos a definirle cuál es el usuario principal para trabajar con ella, quién tiene todos los derechos en esa imagen o en ese documento, y quién no los tiene, o simplemente si solo van a poder verlo o no. Detalles, vienen nuevamente otros tipos de detalles más específicos sobre el tamaño, los píxeles, que los píxeles en realidad existe una cantidad de píxeles por pulgada, y a eso es lo que se refieren las dimensiones. Y versiones anteriores, si esa imagen lo que hace es actualizar otra imagen. Ahora veamos la navegación de archivos. Para navegar en los archivos, tanto en Linux como en Mac como en Windows, existen diferentes formas. Pero la principal que nosotros necesitamos conocer hoy es la Explorer de Windows, o sea, el explorador de Windows, que nos permite, como dice su nombre, explorar o trabajar con Windows. Y esta es la primera ventana que él nos abre. Obviamente, nosotros vamos a tener muchísimas más opciones para navegar entre los archivos, y las vamos a ver a continuación. Cuando nos metemos en una carpeta en específico, vamos a poder observar todo ese tipo de funciones: anclar acceso al inicio, copiar y pegar algún documento, cortar, copiar una ruta de acceso, porque podemos accesar mediante una ruta hacia otra dirección, pegar un acceso directo, mover o copiar un archivo, eliminar un archivo, cambiarle de nombre, crear una nueva carpeta para poder almacenar nuevos archivos, un nuevo elemento, un acceso fácil, las propiedades de la carpeta. Si la carpeta donde nosotros estamos trabajando tiene contraseña, tal vez tiene una imagen que lo caracteriza, por ahí podemos modificarle. El historial, estamos hablando de
lo que se ha hecho en esa carpeta, seleccionar todos los documentos y demás. Por acá pues obviamente tenemos muchísimas más opciones que las vamos a profundizar en clases, grabar un disco, administrar, y vemos que tiene 4 opciones, ¿verdad? La vista es la que nos permite visualizar de forma distinta cada uno de esos archivos en la computadora. El panel de control es muy similar a configuraciones, lo que ya vimos anteriormente, pero este viene más completo, aunque viene en un estilo un poco más desfasado. Se utilizaba anteriormente así en sistemas operativos viejos, pero ahora se trata de trabajar todo por configuraciones, puesto que Windows 10 es orientado o se ve visualizado para esas nuevas tecnologías móviles, tecnologías táctiles que obviamente han inundado nuestro mercado. De panel de control, ahí es donde vamos a poder administrar todo, nuestros usuarios, nuestras aplicaciones, nuestra red, nuestro idioma, nuestros discos duros, nuestro manejo de energía, fecha y hora, tareas de mantenimiento, tareas de disco, que son las que nos van a importar muchísimo. Y en realidad son demasiadas. Les insto más bien a ustedes a tratar de buscar todas las posibles. Veamos las herramientas administrativas que existen dentro del panel de control. Son herramientas de sistema porque van a trabajar nuestro hardware mediante software. Vamos a ver esto en administración de equipos, configuración de sistemas y demás. Son un montón. Las vamos a tratar de ver en clases y visualizar la mayoría. Pero las más importantes van a ser desfragmentar y optimizar disco, diagnóstico de memoria, información del sistema, liberación de espacio y programador de tareas. Todo lo demás puede ser un poco complejo, pero vamos a tratar de ver la mayoría. Las tareas de mantenimiento, vienen ahí unas de las que ya habíamos conversado, desfragmentar y optimizar unidades. Lo que hace es permitirnos organizar los documentos en la computadora, pero sin que nos afecte a como nosotros los tenemos. ¿A qué se refiere eso? A que la computadora guarda nuestros archivos en el disco duro en el lado que ella quiera. Nosotros los vemos siempre en nuestras carpetas y todo, pero eso puede afectar el funcionamiento, porque los discos duros, generalmente los más viejos, la tecnología de brazo magnético, lo que hace es que es un disco y el bracito gira y gira y gira y gira. Entonces cada vez para hacer una lectura tiene que girar el plato y el brazo y hacer todo ese proceso se hace muy lento. Entonces ella los organiza a nivel electrónico sin que nosotros lo sintamos para que la computadora gane cierta velocidad, entre comillas, porque es muy poca, pero funciona. Liberador de espacio en disco. Las computadoras, cuando se instala una aplicación, cuando se navega por internet, cuando se trabaja en un documento, generan archivos temporales que se vuelven más adelante archivos basuras si el sistema no los logra borrar. Si los logra borrar, pues no hay ningún inconveniente, pero si no los borra, nos va a generar problemas. El manejo de antivirus. Los antivirus generalmente son sistemas para poder evitar que un software malicioso o una aplicación con un fin destructivo para nuestra computadora se aloje en ella. Cabe recalcar y aclarar que el 99% de antivirus, por no decir el 100%, no va a cubrir todas las amenazas que existen. Conforme va evolucionando la protección de antivirus, evoluciona la creación de virus. Entonces es muy atacado cada sistema operativo con sus ciertos virus, su software malicioso, y el sistema de antivirus es el que va a permitir protegernos de ellos, permitiendo escanear la computadora en diferentes velocidades o diferentes formas, actualizando las bases de datos, que en buena y sana teoría lo que ellos dicen es esto: cada vez que sale un virus nuevo, ellos lo analizan, ven cómo defender la computadora y te lo mandan en una actualización. Elementos en cuarentena o historial, eso lo que nos permite es ver qué archivos están en nuestra computadora guardados que no pudieron ser eliminados pero fueron aislados. Entonces nuestra computadora en sí está segura porque el software malicioso no está trabajando, pero la aplicación o el sistema antivirus no es tan fuerte como para eliminarlo del completo de nuestra computadora. La configuración de antivirus, en este caso la que estamos trabajando, se llama Windows Defender. Viene instalado en Windows desde Windows 7. En Windows 7 tenía otro nombre, se llamaba Microsoft Antivirus. En Windows 8 ya se lo integraron como Windows Defender. Y
ahora es un antivirus un poco complejo, tiene protección en tiempo real, protección basada en la nube, envío de muestras automáticas, exclusiones, notificaciones de mejora y Windows Defender Offline. Cada uno de ellos los pueden leer ahí en su descripción, no vamos a profundizar demasiado. Las herramientas de disco, ok, cada vez que nosotros ingresamos una llave malla o tenemos un disco duro, vamos a poder ver ciertas opciones, propiedades o características y a su vez trabajar con herramientas como mediante clic derecho sobre cada uno de los discos. En este caso yo estoy trabajando, si pueden ver en esa imagen, sobre un disco duro que se llama archivos y vemos que nos dirigimos a propiedades y las propiedades que obtuvimos fue la capacidad del disco duro, en este caso el espacio libre, y vemos una opción donde dice herramientas. En herramientas vamos a poder observar una que ya conocemos y la otra que quizás no la conocemos, pero también la podemos, no va a ser muy compleja utilizar. Propiedades de archivos. Vemos que por ahí dice herramientas y vemos que dice comprobar. Comprobar lo que hace es verificar si el disco duro físicamente está bien, si no tiene ningún daño. Si tiene algún daño, ella nos va a decir, recomienda cambiarse el disco duro. Optimizar y fragmentar la unidad, lo mencioné anteriormente, lo que hace es organizar nuestros archivos a nivel electrónico sin que lo notemos, pero para que la computadora pues note una velocidad un poco más alta. Personalizar nos permite optimizar la carpeta para ver qué elementos vas a limpiar o vas a eliminar de dicho disco duro. Obviamente ella va a tratar de ver que sean archivos que no se usen, que no sean usados por sistema, que no sean usados por nosotros, que sean muy viejos y que estén ahí por nada.